Lo escuchamos en Tele 13 Radio. Mira, esta semana, el jueves a las 10 de la mañana, el jueves 31 a las 10 de la mañana, va a ser la cuenta pública de la Dirección del Trabajo, presidida por Pablo Centeno, que es director desde el 2022, y están invitados y confirmados ya varios dirigentes gremiales, que ya habían confirmado hace semanas. No sabían de ambos lados que los días previos a este hito, el cruce de la ADT y los gremios iba a estar al rojo vivo. El borrador del discurso, por si acaso, ya está disponible, porque esto es una curiosidad, pero interesante, porque se armó un proceso participativo. Entonces ponen antes el discurso de la cuenta pública y hay diferentes espacios para que se hagan comentarios. Entonces el discurso está, obviamente lo revisé, no hay referencias al dictamen, pero al interior de la DC dicen que podría mencionarlo Centeno, ya sea en el podio o en las preguntas, porque hay molestia por la polémica y dura columna en el Mercurio que fue liderada por la CPC y firmada por todas las ramas, en que lo acusan a él y a la dirección de estar extralimitando sus funciones al fijar reglas que son materia de ley. Lo cierto es que el conflicto abierto entre la ADT y los gremios empresariales es como la punta del iceberg. O sea, lo que vimos y la reacción a la columna, etcétera, es como una punta, una cosa que se está fraguando mucho más profundamente. Hay una tensión que se viene marinando hace harto tiempo y en donde el contexto es tan importante como la redacción finalmente de este dictamen. Durante los últimos años, la jefa directa del actual director Pablo Centeno fue la ministra Janet Jara. Exministra Janet Jara, el candidata. Centeno llegó al cargo por una de las llamadas balas de plata, a sugerencia del Partido Comunista, a la moneda. Balas de plata son esas nominaciones directas que se pueden hacer sin alta dirección pública. Claro, las 12 balas de plata que se le da a cada presidente, claro. Él está dentro de ese cupo. Jara y Centeno, ambos comunistas, se han topado en la vía laboral por varios periodos. Trabajaron juntos cuando ella era jefa de gabinete del ministro Barraza, y él era parte de un equipo legislativo que lo apoyaba, y luego él asumió en una Seremi donde ella era subsecretaria de Previsión Social. O sea, esta es una relación de bastante larga data. ¿Cuánto dejó de estos dictámenes conversados antes de renunciar para ser precandidata? Esa es una pregunta que me dejaron, que me salió bastante en la conversación con diferentes gremios. Nada, dicen en la ADT, que aseguran que la relación más cotidiana de ellos siempre ha sido con el subsecretario y que Jara siempre fue respetuosa de la autonomía, que jamás habría estado metido en un dictamen de este tipo. Sin embargo, siguen habiendo suspicacias por parte de los gremios. Las recogí y las respuestas a cada uno. ¿Por qué justo ahora publicar estos dictámenes después de las primarias y cuando se entra en un periodo de campaña, juntamente cuando la exministra está haciendo del foco laboral su sello? O sea, esto se podría haber sacado en julio o se podría haber sacado en enero. Son dictámenes que no son urgentes porque no hay ni un caso que así lo amerite. O sea, son más bien, y en la misma ET lo reconocen, una revisión de cosas que pueden haber quedado desactualizadas a juicio de ellos, pero no son cosas que haya que zanjar ahora. En la ADT aseguran que estuvieron 2023 y 2024 muy atareados por la implementación de las 40 horas y la ley Karin, y eso lo hemos visto, digamos. Por eso ahora están retomando esos temas pendientes. Otra pregunta, ¿por qué revisar leyes aprobadas que no han tenido importantes controversias en su aplicación? Lo que les decía antes, es decir, no hay un montón de casos judicializados que ameriten ir y volver a una ley de 2016 realizada durante la época de Bachelet 2, digamos, para ahora reinterpretarla. En la ADT dicen que están discutiendo cómo cumplir el espíritu de los tratados internacionales que tiene Chile en materia sindical. Son el 87, el 98, son varios acuerdos con la OIT que apuntan a la libertad sindical, por un lado. Y por otro lado, ojo, que esto es súper interesante, ellos dicen que también que están en la recta final del gobierno de Gabriel Boric y que tienen que ponerse al día con las promesas que éste hizo en su campaña. Y lo cierto es que están bajo bastante presión, o sea, presión, la presidencia y por lo tanto la dirección del trabajo. La CUT, les quiero dar como un episodio que me parece que es como bien decidor de lo que está también pasando. Hubo una ceremonia de la NEF en febrero de este año en honor a los 43 años de la muerte de Tucamel Jiménez, organizada, en el fondo participó la CUT. Cuando llegó el momento de los discursos, el líder de la CUT subió al podio y emplazó al presidente Boric y a la ministra a cumplir su promesa de enviar el 2024 con un proyecto de negociación colectiva multinivel. O sea, le dijo, mira, ¿sabe qué? Esto debería haber estado el año pasado. Estamos a febrero de 2025 y no está.
En representación del mundo sindical, de las y los trabajadores, la CUT, exigimos que se cumpla su compromiso. La negociación colectiva multinivel, en el fondo, es una parte de la o sea, es el marco de la ramal, porque supone que se puede negociar a nivel de empresa, sector, rama y a nivel nacional. Entonces, esa promesa se la están exigiendo y hay gente que lee en estos dictámenes una necesidad de ir cumpliendo estos cambios a la negociación y bandejear, de alguna manera, el programa de Janet Jara. Bueno, así las cosas, a principios de julio salieron estos dictámenes y los WhatsApp de los abogados de las mesas de trabajo de los gremios y en los consejos mismos se aceleraron. Cuentan que ya llevan tiempo discutiendo con preocupación cómo se ha repetido en varios servicios la tendencia a legislar por la vía administrativa. Entonces, esto no es solamente la dirección del trabajo, está evaluación ambiental con sus guías, impuestos internos con algunos impuestos que lo ha extendido a otro tipo de productos. Argumentan que, en el fondo, en el caso de la dirección del trabajo, está generando legislación en base a un partido sin contrapeso, porque no hay consulta ciudadana y no hay, digamos, quien pueda oponerse, por lo menos en el proceso actual. Vamos a ver después que se van a hacer ciertas cosas. Y se pusieron en estado de alerta y revisaron los dictámenes. ¿Qué decían estos dictámenes que han generado tanta polémica? Y que están dentro de este contexto. Yo creo que eso es lo importante, porque uno a veces se puede focalizar en explicar bien el dictamen, pero da la impresión de que esto es algo más. Uno, la ley de 2016 decía que en el fondo no se podía empezar una negociación colectiva si los servicios mínimos no estaban definidos. ¿Esto por qué? Porque se asumía que si en el fondo se llegaba al punto de una huelga y los servicios mínimos no estaban definidos, se podía, por ejemplo, poner en riesgo la seguridad, se podía poner el rol social de la empresa de alguna manera de tener los lugares resguardados, daños medioambientales, etcétera. O sea, cuando hay huelga tiene que quedar cierta parte funcionando de las empresas. Entonces la idea era, hay que esperar los servicios mínimos y luego pueden partir negociando. Lo que dijo el dictamen es no. Esto no es así, porque eso limita la libertad sindical. O sea, no se puede parar una negociación colectiva que ha cumplido con los quórums, que ha partido con los procesos. No puede depender de una decisión como la de los servicios mínimos. Dicen que ellos no tienen atochamiento, que hoy día no están con problemas para entregarlos rápidamente, que sí, al principio de la ley, cuando partió esta ley en 2016, había atraso, pero esto era bastante lógico porque era algo totalmente nuevo y había una fila de espera. Hoy día ya no. El segundo tiene que ver con que se flexibiliza los quórum que deben tener los sindicatos interempresas para negociar con una compañía donde existan socios. Después, si tenemos tiempo, lo podemos explicar, pero también tiene que ver con negociación colectiva y en este caso es un poco más amplio y habla de la interempresa. Las alarmas saltaron y se envió esta columna al Mercurio firmada por todas las ramas de la CPC, comercio, banca, construcción, SOFOFA, minería, agricultura, la presidenta Susana Jiménez y el vicepresidente Daniel Mas. Tiene frases que uno las mira ahora varios días después y son bien duras. La incertidumbre que generan altera las relaciones laborales y daña la confianza y el clima de negocios necesarios para revertir el estancamiento. En la DT me dijeron que sentían molestia y yo les pregunté, ¿sí? Y me dijeron, sí, molestia. Esa es la palabra que tenemos y está bien que lo digas. La molestia en el sentido de desagrado, incomodidad por la forma. Aseguran que hay canales abiertos permanentemente para comentar en estos temas. De hecho, dicen que varios de los gremios han participado, por ejemplo, en la Mesa del Centenario, que es una mesa a raíz de los 100 años de la ADT, donde están trabajando algunos temas y que están invitados a lo que yo les decía de la cuenta pública. Además que tuvieron 15 días entre el dictamen y la carta para acercarse a ellos y hacerles estos puntos. Dicen que el fondo, la directiva del trabajo está siempre abierta, por supuesto, a recibir a quienes pidan audiencia. Hasta ahora dicen que no han tenido requerimientos de audiencia y que en otras ocasiones sí los han recibido y han rectificado si los argumentos son atendibles. En la CPC tienen decidido seguir para lograr un cambio. La pregunta es si ir de reconsideración, que eso es ir como directamente al director, si ir a la Contraloría o cualquier otro de los recursos que admita la ley. Están en ese proceso de definición y deberíamos saberlo en los próximos días. Sin embargo, esto no termina acá y quiero dejar algunas aristas abiertas porque ya nos queda poquito tiempo. Primero, ¿cuánto de la agenda laboral del gobierno en los meses que queden se alinea con la visión programática de la candidata Jara y cómo eso va a generar ciertas tensiones con los sectores?
Segundo, y cómo el entorno político cercano a Jara mantendrá el diálogo con los empresarios, porque la candidata ha ido a varios debates organizados por los gremios. O sea, estuvo en Salmonchil la semana pasada en la Cámara de Comercio de Santiago, mañana está en la Sofofa. O sea, ella ha hecho evidentemente un esfuerzo de estar presente en la discusión con los empresarios. Además, en una entrevista a fondo en El País con Rocío Montes esta semana, dijo que estaba desplegada en el mundo empresarial y que ella sabe que hay que invertir en el futuro del país con cohesión social, pero sí habla de crecimiento, de cooperación público-privada. Entonces, está esto por este lado, y por otro lado está Bárbara Figueroa en Mesa Central este domingo, que dio la impresión que sus cercanos estaban en una parada bastante más dura. Habló de yugo, por ejemplo, habló que hay un respaldo a la ADT porque alguien quiere cercenar los derechos de los trabajadores. ¿Cuánto de esto va a acomodar a los otros partidos de la coalición? Tele 13 Radio Podcast, lo que tienes que escuchar. www.tele13radio.cl